En este video vamos a hablar y explicar sobre qué es y el funcionamiento de la regla de cálculo aplicando una regla de 3 simple. Para comenzar, vamos a explicar qué es la regla de cálculo. La regla de cálculo es un instrumento que dispone de escalas numéricas para realizar operaciones aritméticas básicas como sumas, restas, multiplicación o división, o complejas como funciones trigonométricas o logaritmos. William Utrecht en 1636 desarrolló la regla de cálculo basándose en el trabajo de John Napier, quien tiempo atrás hizo un prototipo. Andedi Manguein fue quien proyectó en 1850 la primera regla de cálculo popular, cuya principal característica fue la inclusión del cursor. Aunque este dispositivo, más que dar resultados exactos, arroga aproximaciones. La regla de cálculo perdió protagonismo luego de los años 60, después del advenimiento e invención de las calculadoras electrónicas de bolsillo. Dicha regla está compuesta por las siguientes partes. Primero, un soporte básico cuerpo en forma de paralelepípedo. Un paralelepípedo es una figura de 6 caras en donde todos sus lados son paralelogramos con 12 aristas y 8 vértices. Después encontramos una regleta superior e inferior en donde podemos realizar las operaciones complejas y la cual contiene las escalas A y B. Luego encontramos la regleta central en donde realizamos las operaciones básicas y que contiene en ella las escalas C y D. Por la regleta central se desliza una pieza de menor tamaño llamada cursor, y en el cursor se encuentra una línea de referencia llamada índice. Para continuar, vamos a explicar el funcionamiento de la regla de cálculo realizando una regla de 3 simple, pero para esto primero debemos definir qué es una regla de 3. Una regla de 3 simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre 3 o más variables conocidas y una incógnita, en donde lo que buscamos es hallar el valor de la incógnita. Para demostrar la resolución de la regla de 3 en la regla de cálculo vamos a basarnos en un ejemplo. El ejemplo número 1 dice: si un poste paralelo a una torre de electricidad tiene 5 pies de ancho y 30 pies de altura, y la torre de electricidad tiene 54.5 pies de anchos, ¿cuál es la altura de la torre de electricidad? Para resolver una regla de 3, lo primero que debemos hallar son las 3 incógnitas. Ahora vamos a ver primero una imagen de cómo se vería el ejercicio. Entonces tenemos la altura y el ancho del poste y tenemos el ancho de la torre de electricidad, pero entonces tenemos la incógnita que es la altura. Entonces hallamos las 3 variables. La primera variable son los 5 pies de ancho del poste. La segunda variable serán los 30 pies de altura del poste. La tercera variable son los 54.5 pies de ancho de la torre de electricidad. Ahora lo que necesitamos es hallar la incógnita que es la altura de la torre de electricidad, la cual llamaremos como X. Para realizar el ejercicio en la regla de cálculo, lo primero que hacemos es llevar el cursor hasta 3 en la escala C. Ese 3 significarían los 30 pies de altura del poste. Ahora movemos la regleta central hacia la izquierda en 5. Esos 5 serían los 5 pies de ancho del poste. Por último, primero vamos a acomodar a 5. Ahora lo que debemos hacer es llevar el índice hasta 5.45 en la escala C. En esa escala C, en referencia a la escala D, nos podemos dar cuenta del resultado que nos da la incógnita. Entonces en este caso nos da D 3.2766. Como decíamos anteriormente, la regla de cálculo nos da son aproximaciones al resultado, por lo que podemos decir que la altura de la torre de electricidad serían 32.7 pies de altura. Para seguir, vamos a dar un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice: si una máquina copiadora tarda 8 segundos en sacar 5 copias, ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Lo primero que hacemos, al igual que el ejemplo anterior, es buscar las variables. La primera variable son 5 copias. Las 5 copias que nos tardamos en sacar en 8 segundos. 8 segundos sería la segunda variable.
Nuestra tercera variable son las 45 copias, pero lo que necesitamos saber es cuánto tiempo tardamos en sacar las 45 copias. El tiempo sería la incógnita. La incógnita la llamaremos X. Ahora vamos a la regla de cálculo a solucionarlo. Lo primero que hacemos es llevar el cursor hasta 4.5 en la escala C. Ese 4.5 significa el número de copias que quiero sacar en la incógnita. Después corro la regleta central hasta 5. Ese 5 es el número de copias que saco en 8 segundos. Luego corro el cursor hasta 8 en la escala C. Esto de 8 significa los segundos que tardo en sacar 5 copias. Y ahora miramos la escala D. La escala D en relación con la escala C, por el índice nos damos cuenta cuál es el tiempo. La escala D nos marca 7.2588. Entonces por aproximación podremos decir que las 45 copias las podremos sacar en 72.5 segundos. A diferencia de la regla de cálculo, la calculadora moderna nos permite tener los resultados con tan solo oprimir un botón. La calculadora moderna es capaz de mostrar hasta 10 dígitos en su pantalla y de calcular hasta 10.000 hexadecalones. Charles Babbage desarrolló las primeras a finales del siglo XIX, que abrieron camino a los computadores, pero era un artefacto muy grande y pesado. En 1914 la máquina sumadora o registradora fue la primera en usar teclas. Las primeras calculadoras electrónicas eran fabricadas utilizando válvulas de vacío y transistores, pero tenían un gran tamaño. Hasta 1970 eran calculadoras grandes y pesadas, es decir, máquinas de escritorio. A partir de 1970 se empezaron a producir las calculadoras de bolsillo utilizando chips, sin embargo pesaban hasta 1 kilo. En 1971 se creó la Musical Ley 120A, primera de tamaño y de peso bajo y primera en usar una pantalla LED. Al principio eran caras por la dificultad de hacer sus componentes electrónicos. Después del 2000 encontramos la útil y popular práctica calculadora Casio FX 350 MS, utilizada hasta el día de hoy.